Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se van conectando a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase. Bien, chicos, de acuerdo a la temática que ya nosotros vamos desarrollando clase con clase, dentro de la presente clase nosotros vamos a hablar acerca de lo que es el movimiento obrero. ¿Sí? El movimiento obrero principalmente se caracterizó en sus inicios por buscar ser un movimiento revolucionario. Todo esto lo que nosotros conocemos como movimiento se ha visto desde cualquier aspecto, desde cualquier entorno, busca principalmente una emancipación, busca una revolución. Nosotros, por ejemplo, en la anterior clase que ustedes tuvieron, la clase grabada, prácticamente era sobre el tema de la Revolución Francesa. Sí, recordemos que la Revolución Francesa buscaba la libertad, la igualdad, la fraternidad, que eran los lemas principales con los que se manejaba esta revolución. Y consecuente a este tipo de temáticas, consecuente a este tipo de acciones con las cuales nos estábamos enfrentando en esta época, aparece otro suceso importante conocido como el movimiento obrero.
Recordemos que, lógicamente, dentro de la Revolución Francesa existieron muchas cosas y sucesos importantes donde se luchó por la emancipación de los conocimientos, donde se luchó también por un desarrollo social, por un desarrollo económico. Siempre que aparece algún tipo de que podemos llamarle como revolución o como movimiento, busca principalmente algo en beneficio de la sociedad. La sociedad se quiere ver directamente beneficiada de este tipo de desarrollo que tienen muchos de estos fundamentos y muchos de estos elementos importantes que suceden dentro del entorno. Nosotros como ciudadanos, como parte de una comunidad, como parte de una sociedad, constantemente estamos enfrentándonos a problemas, a crisis, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es el suceso importante que nosotros tenemos actualmente en nuestro entorno? Es la elección de un nuevo presidente, ¿sí? Elegir de cierta manera, está en nuestras manos la elección y tomar una decisión sumamente importante para nuestro país, para nuestras futuras generaciones, para las futuras personas que se desarrollan también en nuestro entorno, en el ámbito político, en el ámbito social, económico. Todas las áreas van a verse beneficiadas o a su vez también perjudicadas por los hechos que pueden llegar a suscitarse posterior a la elección del nuevo presidente. Entonces, si ustedes pueden identificar qué tenemos aquí, que por cada acción, por cada situación que tenemos dentro de la sociedad, existe una reacción, existe un fundamento. Y de una u otra manera, en la actualidad ya el ser humano busca desarrollarse en ámbitos mucho más libres, en ámbitos en los cuales sus derechos no sean vulnerados, en ámbitos en los cuales pueda tener acceso a muchos elementos que generalmente son considerados derechos dentro de la sociedad, pero que por ocasiones, por malas administraciones políticas, por malos usos del poder, ha existido, de cierta manera, la inconformidad en cuanto al acceso a muchas de estas situaciones, como salud, educación, por ejemplo. Como yo les decía, el ejemplo más claro que tenemos en nuestro entorno, que es nuestra sociedad. Existe la crisis dentro de muchos espacios importantes, sí, por ejemplo, en la salud, en la educación, en la falta de empleo. Son muchas áreas importantes, áreas que prácticamente fomentan el desarrollo social, el desarrollo político, económico de una sociedad y que están siendo afectadas. Al estar siendo afectadas, por consiguiente, también el resto de partes importantes de la sociedad se va a ver afectada. Y asimismo es que la sociedad no puede desenvolverse. ¿Por qué? Porque simplemente las partes buenas o los beneficios se siguen dando la vuelta entre las personas poderosas, pero no se hace llegar como tal un beneficio al resto de personas, al resto de sujetos que conformamos también la sociedad, principalmente la clase trabajadora, que es la clase que sustenta la economía de un país, de una sociedad, es la que generalmente menos beneficios tiene. La persona que se levanta a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana para trabajar, que llega a su casa a las 6 de la tarde, que pasa todo el día trabajando, que tiene media hora, una hora para poder almorzar, para poder tener algún tipo de break dentro de su trabajo, es la persona menos beneficiada en muchas áreas dentro de la sociedad. Pero por consiguiente, la gente que tiene todo acceso a muchos beneficios, la gente que tiene bastante dinero, la gente que quizá no cumple como tal un horario establecido, una jornada establecida de trabajo, de igual manera en su trabajo tiene muchas ventajas, muchos privilegios. Es la persona que más poderío económico tiene, es la persona que más acceso tiene a muchas cosas que el resto no. Entonces, aquí es donde viene esta desigualdad. Esta es una desigualdad que se ha visto directamente reflejada en varios escenarios a lo largo de toda la historia que conforman nuestro entorno, tanto en la época antigua como en la época actual, y que quizá también se siga viendo reflejado en épocas posteriores a la que nosotros estamos viviendo.
Principalmente nosotros lo que vamos a buscar dentro de la presente temática es el identificar y comprender el origen del movimiento obrero a partir de las revoluciones industriales y el surgimiento del pensamiento socialista. Sí, por otro lado, también vamos a explicar y valorar el origen, desarrollo y propuestas, desafíos de los movimientos sociales, sus formas de lucha y respuesta a las relaciones de poder y los medios de comunicación. Cuando uno está inconforme, levanta la voz. Cuando uno algo no le agrada, levanta la voz. ¿Qué hace? Reclamar por sus derechos. Siempre que uno reclama por alguna situación, lógicamente cuando sea con justa razón, ¿no? Porque también existen reclamos a veces injustificados, pero cuando uno realiza algún reclamo con una justificación, principalmente se lo hace porque siente que los derechos de como ciudadanos están siendo vulnerados, sí, que mis derechos como persona están siendo vulnerados, entonces tengo que alzar la voz. Vivo en una sociedad libre. Vivo en una sociedad en la cual puedo exclamar lo que me está molestando con el respeto pertinente y hacerme escuchar. Que ya por consiguiente nosotros tenemos muchos espacios donde la libertad de expresión es bastante limitada, donde a veces por el miedo a perder un trabajo tenemos que quedarnos callados por cosas que quizá no nos parecen bien. Es un escenario constante en el cual nos desenvolvemos también como ciudadanos. Pero ¿esto por qué se da? Porque no estamos tan eh, no estamos en un entorno seguro para yo poder, si es que de este trabajo me votan, pues entonces puedo conseguir tranquilamente otro trabajo. Ya no estamos en un espacio así, ya no estamos en un espacio en el cual yo puedo despreciar un trabajo porque me hablaron, puedo despreciar un trabajo porque quizá no comparto con la forma de pensamiento del jefe. Ahora, el poder tener un trabajo, el poder ser parte de una institución, de una empresa, de algún lado donde puedo generar ingresos, es un privilegio ya, porque hay mucha gente con títulos, sin título, que no tienen acceso a un trabajo. Entonces, el hecho de que uno tenga acceso a un trabajo, el hecho de que podamos tener de cierta manera un desarrollo sostenible como personas, nos permite poder obtener cierto tipo de beneficios un poquito más elevados que el resto, que quizá no puede tener un empleo. Pero todo este preámbulo que nosotros tenemos en este momento es principalmente el resultado de muchos movimientos sociales anteriores, de muchos movimientos que buscaron alzar la voz, que quisieron buscar la emancipación de sus conocimientos, la emancipación de su desarrollo social, ¿para qué? Para poder desenvolverse en un espacio seguro, ¿sí? Para ir empezando es así que vamos, por favor, a ver el siguiente video que nos habla sobre cómo fue el nacimiento del movimiento obrero. ¿Sí? Vamos a ver, chicos, por favor. Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de Historia, pero antes de esto, suscríbete al canal. El tema de hoy lo vamos a llamar el nacimiento del movimiento obrero. Poned atención que empezamos con el primer apartado llamado Los primeros pasos, ludismo y sindicatos. La concentración de obreros en las fábricas les hizo tomar conciencia de su dura situación laboral e intentaron mejorarla. Se conoce como movimiento obrero al conjunto de iniciativas colectivas llevadas a cabo por los trabajadores asalariados para mejorar sus condiciones. Las primeras reacciones contra las malas condiciones laborales fueron espontáneas y muchos obreros destruyeron las máquinas a las que culpaban de su situación. A este movimiento se le conoce como ludismo, porque los obreros actuaban en nombre de un personaje ficticio, llamado Ned Lud. El primer movimiento organizado con fines laborales y políticos fue el cartismo. Entre los años 1838 y 1848 logró una gran movilización en Gran Bretaña, al presentar al Parlamento la Carta del Pueblo, un documento en el que se reclamaban derechos laborales y el sufragio universal, pues en este momento los obreros no tenían derecho al voto.
En ese tiempo, los obreros solo podían participar en sociedades de socorro mutuo, es decir, asociaciones de apoyo a los trabajadores que enfermaban o se quedaban en paro. El derecho de asociación se reconoció por primera vez en Gran Bretaña en 1824. A partir de ese momento nacieron los primeros sindicatos, trade unions, que reclamaban mejoras salariales, reducción de la jornada laboral, supresión del trabajo infantil, etc. Su principal instrumento de presión era la huelga. Unos años más tarde, hacia 1833, se produjo la Unión Nacional de todos los trade unions. Pasemos ahora a la ideología obrera, marxismo y anarquismo. El marxismo, o socialismo científico, recibe su nombre a uno de sus principales teóricos, Karl Marx. Junto con Friedrich Engels, publicó en 1848 el Manifiesto Comunista, donde formularon sus teorías. Afirmaban que en las sociedades industriales existe una lucha de clases, entre opresores y oprimidos. Identificaban a los opresores con la burguesía, propietaria de los medios de producción que explotaban a los obreros para lograr mayores beneficios, y a los oprimidos con los obreros que vendían a los primeros su fuerza de trabajo. Marx proponía emprender una revolución para destruir el capitalismo y dar el poder a los trabajadores. Tras una fase de dictadura del proletariado, en la que el Estado regularía la sociedad, se establecería una sociedad comunista, sin clases sociales ni propiedad privada. El Estado entonces desaparecería. También defendía la intervención de los partidos y organizaciones obreras en la política. Esto dio origen a los partidos socialistas, que se desarrollaron sobre todo a partir de 1875. Pasemos ahora al anarquismo. El anarquismo tuvo como ideólogos a Joseph Proudhon y Mikhail Bakunin. Los anarquistas se oponían a cualquier forma de Estado y aspiraban a sustituirlo por asociaciones voluntarias entre las personas. Defendían la colectivización de la propiedad y rechazaban los partidos políticos y la participación en las elecciones. Pensaban que la acción sindical y la huelga debían ser los métodos de actuación revolucionaria. Pasemos al último punto del tema, las internacionales obreras. Bien, entonces, de cierta manera nosotros entendemos que el movimiento obrero es producto de una forma de pensamiento que buscaba que no exista gente que tenga más poder que otra dentro de una sociedad. Si nosotros tenemos que aquí tener en cuenta que estudiamos los movimientos económicos, ¿sí? Dentro de la cultura, dentro de nuestra sociedad, tenemos varios sistemas económicos conocidos como el capitalismo, el socialismo, sí tenemos otros también importantes como el liberalismo y el mercantilismo, pero los que más furor hicieron en la sociedad fueron el socialismo y el capitalismo. Principalmente el socialismo es el que promovía mucho más la idea de una igualdad social, que no existan clases privilegiadas, que no exista el Estado, que no exista gente a la cual se le pueda llamar con más poder, sino que todos tengamos el mismo acceso, que todos tengamos la misma forma de vida dentro de la sociedad. ¿Qué sucede aquí? Desde el mismo siglo XIX, el capitalismo industrial que buscaba reducir cada vez más los costos y aumentar la producción, implementó la producción en masa, sin considerar las condiciones de los trabajadores. ¿Qué sucede? En este caso empieza recién a aparecer el capitalismo empieza a tener mucho auge en el desarrollo personal, en el desarrollo cotidiano de las sociedades, de los entornos, y que empieza a desarrollarse de cierta manera en estas áreas que lo único que interese es el dinero. Mientras más dinero tenían a menor inversión, pues muchísimo mejor para las personas poderosas. Pero aquí no existía ningún regulador o ninguna entidad que vele por el bienestar de los trabajadores. Sí, y primeramente ya existió en la revolución industrial muchos despidos a causa de, lógicamente, las maquinarias que llegaron a producir en menos costo, mucho más producto
Entonces, como las maquinarias empezaron ya de cierta manera a poder sustituir la mano de obra se volvió mucho menos necesaria. Al volverse menos necesaria, la gente abusaba mucho de las personas que todavía seguían trabajando. ¿Por qué? Porque prácticamente era como que se les podía llegar a amenazar que ya no eran indispensables, que podían ser sustituidos por alguna maquinaria o diferentes formas de desarrollo que podían darse dentro del entorno. Principalmente, muchas de las actividades que dejaron de tomarse en cuenta era que eran comunes jornadas laborales muy largas y monótonas, rodeadas de humo de las máquinas. Es decir, se les exponía a los trabajadores a largas jornadas de trabajo. Por consiguiente, no se cuidaba su bienestar porque estaban en constante contacto con estos químicos que emanaban las grandes maquinarias, porque se necesitaba gente que maneje las máquinas. Entonces, de cierta manera, no se precautelaba el bienestar de la salud, ni físico ni mental, de estos personajes. Por otro lado, cuando hablamos de una jornada monótona, quiere decir que uno no tiene la libertad de quizá poder tomarse un descanso de unos 5 minutos, de unos 10 minutos, o de poder hacer un poco más relajado el trabajo. No, eran horas y horas de trabajo haciendo y haciendo y haciendo lo mismo. Quizá en un momento poniendo fundas a algún producto, no lo sé. Ponían una funda, ponían otra y así constantemente toda la jornada laboral. Tenían cierto espacio de tiempo corto para poderse alimentar, pero enseguida seguía la jornada laboral. Es decir, eran trabajos sumamente explotadores, sumamente cansados y sumamente fuertes para el desarrollo que en esta sociedad se estaba suscitando. Por otro lado, también se hacían los hacinamientos poblacionales en suburbios. Es decir, que se les excluía como tal a los obreros a vivir en un sector en específico. Y todos los trabajadores, como ustedes pueden ver en la imagen de aquí, todos los trabajadores de grandes empresas y de grandes maquinarias estaban destinados a vivir en un solo lugar. ¿Sí? Y era prácticamente la vivienda de los obreros, así como nosotros actualmente. Tenemos condominios ya donde la gente puede residir y tiene acceso a cosas también. En esta época era más o menos así, solo que sin privilegios, sin acceso a nada y netamente un espacio geográfico donde podían vivir los obreros. Por otro lado, y lógicamente esto era de esperarse, que estaban expuestos a bajos salarios y excesivas horas de trabajo, que va de la mano con las jornadas laborales. Muchas y muchas y muchas horas de trabajo. Si no existía un horario como tal, la gente trabajaba y trabajaba sin esperar ni siquiera quizá en algún momento un espacio de libertad, un espacio de descanso. No, los horarios de trabajo eran sumamente fuertes y por consiguiente también los salarios eran sumamente bajos, ¿sí? No tenían buen salario. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que querían reducir eran los costos. Los grandes dueños de estas empresas debían reducir costos y les pagaban sin intención alguna, sin tener nada, porque como les digo, no existía un regulador. No existía una entidad que de cierta manera rija o precautele el bienestar de estos trabajadores. A su vez, y algo que está sumamente mal visto ya en nuestra actualidad, pero ¿por qué está mal visto? Porque en algún momento tuvo que alguien haber tenido la idea de realizar este tipo de acciones y con el transcurso del tiempo entender que era algo negativo. El contratar a niños dentro de trabajos forzosos y a su vez también a mujeres. En la actualidad ya estamos en una sociedad mucho más que busca mucho más la equidad de género. Sí, en este caso, ya las mujeres también tienen la misma posibilidad de acceder a trabajos como lo hacen los hombres. Pero en esta época, en una época en la cual las mujeres no estaban acostumbradas absolutamente a ningún tipo de trabajo forzoso, mucho menos a tener que trabajar igual que un hombre y por consiguiente los niños que eran la parte más delicada de la sociedad, eran utilizados para trabajar dentro de estas empresas. Si ustedes se ponen a pensar, prácticamente en esta época existió la mayor explotación laboral y social de la historia entera. ¿Por qué? Porque prácticamente la gente con la necesidad que se tenía, porque a su vez no es que solamente trabajaban y ya,
Por otro lado, el Estado seguía haciendo de las suyas, el Estado seguía aumentando impuestos, seguía aumentando el costo de las cosas, de las cosas de primera necesidad. Y por consiguiente, ¿qué tenía que hacer la gente? Pues tenía que buscar trabajo de lo que sea, trabajo en lo que puedan desarrollarse. ¿Para qué? Para poder obtener dinero y poder cumplir y satisfacer con sus necesidades. A su vez, también existía carencia de una legislación que regule los derechos de los trabajadores, lo que les mencionaba. Existía derechos para otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a una educación, pero como tal, un derecho o una legislación que regule a los trabajadores no existía. Los trabajadores simplemente tenían que defenderse como podían. Es por eso que empiezan a existir las huelgas. ¿Sí? Esta forma de protesta, esta forma en la cual la sociedad, al ver que no hay nadie que los cuide, al ver que no hay nadie que los escuche, empiezan a levantar la voz. ¿Qué sucede aquí? La suma de estas condiciones empieza a provocar ya la indignación y la rebelión de varios sectores sociales a partir del siglo XIX, especialmente el de las mujeres, porque las mujeres, aparte de que no tenían acceso a la mayoría de cosas de la sociedad como educación, por consiguiente estaban destinadas a solamente seguir órdenes de sus padres o de sus esposos. El único elemento en el cual podían trabajar era en estas empresas, pero bajo explotación. Si a los hombres se les explotaba, pues si una mujer entraba a trabajar, la explotación era el triple. ¿Por qué? Porque al saber que una mujer no tiene mayores derechos, al saber que una mujer no tiene mayor relevancia en la sociedad, pues podían pagarle aún menos de lo que se pagaba. Ya a los niños ni se diga también. Es así que las primeras manifestaciones obreras se originaron en Inglaterra, que es la cuna de la revolución industrial. Mientras reclamaban por las condiciones de las fábricas y sometidos a la constante presión de producir más a menor costo, la clase social obrera se dio cuenta del potencial de la presión política que tenía su capacidad de convocatoria. ¿Qué quiere decir esto? Empezaron a darse cuenta que eran bastantes personas con una indignación, bastantes personas cansadas de este tipo de abusos y que decidieron, empezaron a convocar. Al ver que tenía mucha gente que les respaldase, tenían ya un grado bastante fuerte de presión contra la política, contra el Estado. Y el Estado, después de haber venido tantos años explotando, tantos años abusando de su poder, ver que los movimientos obreros ya estaban cansados, ver que la gente ya venía de una sociedad en la cual ya se empezó a desarrollar ya la emancipación de pensamiento, que el ser humano tenía autonomía, que el ser humano ya podía velar por su bienestar, que el ser humano ya no se iba a quedar callado con lo que le decían sus políticos o sus líderes. Es ahora que ya empiezan a desarrollarse mucho más como persona y como sociedad, que empiezan a levantar la voz. Y eran muchas, muchas personas que decidían sumarse a estas convocatorias que empezaron a organizarse para poder obtener beneficios o un poco de mejoras como tal, porque como siempre se ha visto, en el transcurso de los años, poco a poco se van obteniendo resultados. En nuestra actualidad existen todavía muchos, muchos espacios en los cuales la explotación laboral sigue siendo el pan diario. Muchas personas que trabajan varias horas por un salario quizá inmerecido, muchas personas que se esfuerzan por un trabajo bastante forzoso y que quizá no ganan lo que deberían ganar. Entonces, pero de cierta manera ya existe algo que regule un poco más, es decir, ya no estamos en una sociedad tan retrógrada como en esta época donde las cosas eran sumamente más difíciles. En este caso ya podemos tener un poco más de evolución como sociedad, pero seguimos luchando tal vez por una mejora en el ámbito laboral. Es por esto que empiezan a organizarse y a formar asociaciones solidarias y de reivindicación que tenían varios objetivos. Uno de ellos era lograr mejoras en las condiciones laborales, como salarios y horarios. Era lo principal que ellos buscaban, aumentar su salario y mejorar su horario de trabajo.
Ellos no exigían mayor cosa, no exigían, por ejemplo, como nosotros tenemos un ejemplo en la actualidad, el pago de bonos, pago de horas extras, pago de décimos, pago de cuartos de los sueldos. No, no, no. En esta época lo único que ellos buscaban era una mejora, así sea pequeña, pero una mejora para su estatus de vida, una mejora para su desarrollo personal, para su desarrollo social y económico porque vivir de la forma en la cual lo hacían era bastante complicado, bastante difícil. Por otro lado, también empezaron a influir en el gobierno para que establezca una ley laboral que garantice los derechos de asociación y de huelga, ¿sí? Es decir, que ya no debían verse tan solos dentro del desarrollo social, sí, sino que querían tener una entidad, algún representante en la política que siempre los esté respaldando, que siempre esté luchando por ellos, abogando por ellos, dentro también de las decisiones importantes del país porque dentro de estas sociedades, lógicamente, las decisiones importantes estaban enfocadas en otras cosas. No eran tan fundamentales el buscar el bienestar de los trabajadores. Entonces se necesitaba alguien que esté constantemente haciéndole acuerdo de cierta forma a los poderosos de que ellos también tienen derechos. Es así que se crean las internacionales. Las internacionales tuvieron un gran impacto dentro de las huelgas, dentro de las asociaciones. ¿Por qué? Porque permitieron como que de cierta manera crear leyes, crear fundamentos, estatutos que les permitan llegar a algo, porque de nada les servía solamente reunirse y gritar que quieren mejoras, pero si no buscaban como tal objetivos concretos. Sí, como tal, no tenían una idea en específico mediante la cual querían ser escuchados. Entonces empiezan a crearse. Tenemos la primera internacional y de la segunda la cuarta internacional. El contexto de la depuración de las condiciones socioeconómicas de los trabajadores en el año 1864 se constituyó la primera Asociación Internacional de Trabajadores o Primera Internacional conformada por obreros de Francia e Inglaterra, inspirados en los ideales socialistas. Y habíamos visto en el video, estos ideales socialistas principalmente que buscaban la igualdad dentro de la sociedad, que nadie tenga más que nadie, que el acceso para todos sea igualitario. Dentro de este suceso, tenemos que el objetivo principal de esta asociación era fomentar la solidaridad entre los obreros de todas las naciones. El firme propósito de conseguir la emancipación social y la conquista del poder político. Pero no fue fácil la creación de la AIT, puesto que estuvo sometida a una fuerte represión por parte de las naciones europeas y más aún las diferencias ideológicas dividieron a la asociación entre los partidarios de Karl Marx, que era uno de los ideales del socialismo, y los de Mikhail Bakunin, que eran anarquistas, colaboradores de AIT. Esta división provocó la disolución del primer movimiento, porque tanto los unos personajes como los otros tenían sus propios objetivos, tenían sus propios ideales, y entre ellos quizá hubieron algunos que no cuadraron, que no les lograron llegar o ayudarles a llegar a un consenso y por ende también tuvieron varias represiones. De la segunda a la cuarta internacional se da en el año de 1889 donde se establece esta segunda internacional, en cuyo seno se produjo la mayor división del movimiento obrero entre marxistas y anarquistas, siendo estos últimos expulsados. Con el ascenso del comunismo en Rusia en el año de 1918, se funda la Tercera Internacional, dirigida por Lenin, pero la burocratización del Estado obrero y la llegada de Stalin al poder hicieron una vez más necesario la fundación de una internacional que representara los intereses de los trabajadores de todo el mundo. Nace así en el año de 1938 la Cuarta Internacional dirigida por León Trotsky. ¿Sí? Para entender de mejor manera a qué se referían estas internacionales, quiero que por favor nuevamente veamos el siguiente video que nos resume de manera clara y concisa a qué se referían las internacionales. Veamos por favor. La Primera Internacional, conocida también como Asociación Internacional de Trabajadores, fue la primera organización que intentó coordinar las luchas de los trabajadores de los países industrializados.
surgió en 1864 en Londres para buscar un orden social más justo e igualitario y contrarrestar las condiciones de explotación del incipiente capitalismo. Este espacio de cooperación se reuniría anualmente para tratar problemáticas comunes y diseñar políticas de lucha. Entre sus principales reclamos estaban las mejoras en las condiciones laborales, la abolición del trabajo infantil y la implementación de la huelga como un instrumento de lucha. Para avanzar en las conquistas sociales, promovían una acción conjunta del proletariado, cuyo objetivo final era la socialización de los medios de producción. Los comunistas, nucleados alrededor de Karl Marx, proponían la toma del poder del Estado por una dictadura del proletariado. Los anarquistas, a través de Mijaíl Bakunin, estaban en contra de todo tipo de orden jerárquico y poder centralizado. Promovían un federalismo social y cooperativo. Los marxistas promovían la formación de partidos políticos. Para Bakunin, los obreros debían unificarse en torno a sindicatos. La ruptura definitiva de la Primera Internacional se dio 8 años después, entre estas dos corrientes, autoritarios y libertarios. Bakunin se retiró de la organización. La asociación se disolvería formalmente recién en 1876, tras 12 años de existencia. Las ideas de Marx y Engels comienzan a extenderse como la pólvora por la Europa industrial, llegando a la Europa del Este, donde se encuentran países todavía sin apenas industria y donde a priori el comunismo podría tener menos sentido. Sin embargo, es en alguno de estos países donde las ideas comunistas acaban calando de verdad. No es hasta principios del siglo XX cuando los comunistas se organizan y fundan partidos comunistas en varios países como Rusia, Austria, Alemania, Finlandia, Hungría, Polonia, España, Italia, Alemania y muchos más. Las ideas comunistas llegaron incluso a América Latina y países como Argentina, México, Uruguay o Brasil vieron también nacer a partidos comunistas en sus territorios. Para unir a los trabajadores de todo el mundo se crea la Asociación Internacional de Trabajadores, con sus siglas AIT, también conocida como la Primera Internacional, que consigue unir a sindicalistas, socialistas, anarquistas y obreros principalmente de Inglaterra, Francia e Italia. Si bien es verdad que la Primera Internacional no tiene una gran acogida salvo en Francia. De hecho, lo más destacable que ocurre en la época de la Primera Internacional es una escisión de ella entre los seguidores socialistas de Marx, a los que se les llamará en adelante marxistas, y los anarquistas más próximos a las ideas del ruso Mijaíl Bakunin. Con todo este lío entre marxistas y anarquistas, se disuelve la Primera Internacional en 1876 y se da paso a una Segunda Internacional que excluyó a los anarquistas y que no tuvo una gran repercusión histórica por culpa de las disputas entre los partidos socialistas de diferentes países. Lo más destacable de esta Segunda Internacional fue la declaración del 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores en 1889 y el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora en 1910. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, las tensiones entre socialistas de diferentes países se acentúan, sobre todo entre los partidarios de la guerra. Algo importante que nosotros vimos en esta parte final del video es que nos dice que aquí, en estas primeras internacionales, es donde aparecen las fechas importantes que en muchas de las ocasiones nosotros festejamos. Pero algo que nosotros debemos destacar y saber entender es que estas fechas no se deben festejar o felicitar como algo como que se estuviera festejando un cumpleaños, como si estuviéramos celebrando algo. Mucho más allá de celebrar algo en estas fechas, es una fecha para conmemorar, para recordar la lucha de muchas mujeres, la lucha de muchos trabajadores en finalidad de reproducir buenos derechos. ¿Sí? Si muchos de ellos en esta época no hubiesen levantado la voz, tanto mujeres como trabajadores, no hubiésemos tenido los derechos que tenemos en la actualidad, que todavía seguimos buscando la lucha, seguimos buscando la emancipación, claro que lo seguimos haciendo, pero si tenemos este avance, si nos encontramos en esta línea de ya poder tener, mirando al pasado, tener un gran avance, pues es gracias a estos personajes. Y por eso es que el 1 de mayo y tanto el 8 de marzo son fechas conmemorativas, no de felicitaciones, sino conmemorativas por la lucha y por también muchas personas que murieron en la búsqueda de una mejor vida, sí, en la búsqueda de un mejor estilo laboral y prácticamente creando espacios más seguros
para las futuras sociedades, ¿sí? Bien, chicos, eso es todo dentro de la clase del día de hoy. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias.